Yo, en realidad, soy el príncipe heredero de la élite aristocrática de los Estados Unidos. Al regresar tras un periodo de estudios en el extranjero, me vi obligado a asistir a la boda de mi prometida con el hijo adoptivo de mi padre. Ese padre que, desde siempre, había sido tan severo conmigo, se encontraba sobre el escenario, presidiendo la ceremonia con absoluta calma, declarando públicamente: distinguidos señores, hoy celebramos la boda del primogénito de la familia Martínez con la señorita de la familia García. Bienvenidos todos y gracias por su presencia. Aprovecho también esta ocasión para felicitar a mi hijo adoptivo, Yamal, por haber concluido con éxito sus estudios y regresar sano y salvo a nuestra patria. Apenas terminó de hablar, siguiendo la mirada de mi padre, Yamal y todos los presentes se giraron al unísono hacia mí y comenzaron a aplaudir ruidosamente. En el pasado, toda tragedia había comenzado exactamente en un instante como aquel. No solo me habían convertido en el hijo adoptivo, sino que además habían planeado en secreto expulsar a mi madre y a mí de casa, dejándonos sin nada. Mi madre, incapaz de soportar semejante golpe, perdió la razón en aquel mismo instante, y yo tuve que vagar sin rumbo, al punto de no tener ni un plato de comida. Finalmente, un automóvil me atropelló brutalmente, y morí miserablemente bajo sus ruedas, entre gritos desgarradores. Pero esta vez ya no era aquel muchacho impotente. Me limité a observar serenamente, como si presenciara una tragicomedia. Con los brazos cruzados, permanecí en silencio en un rincón, fijando la mirada en Yamal, que sollozaba conmovido ante una boda falsa. Contemplaba a mi antigua prometida y al nuevo novio sonreír con alegría, sin darse cuenta de mis ojos fríos y llenos de sarcasmo. Quizá al percibir aquella mirada, el impostor que usurpaba mi identidad, Yamal, tomó del brazo a Camila y se acercó a mí con una sonrisa triunfante. Hermano menor, de verdad me alegra que hayas venido a mi boda hoy. No deberías culpar a Camila por haber roto el compromiso. Después de todo, ella es la única hija de la familia García. ¿Cómo podría casarse con un hijo adoptivo como tú? ¿No crees que tengo razón? Dicho esto, Yamal me lanzó una sonrisa de desprecio. De inmediato, Camila arqueó las cejas con arrogancia y añadió: Yamal, no sé con qué cara te atreves. ¿Un hijo adoptivo que incluso ocultó su origen para comprometerse conmigo? ¿Acaso quieres que la familia García pierda toda su dignidad? Recordé que en mi vida anterior ella también me había considerado solo un adoptado. No solo me insultaba constantemente, llamándome perro criado por los Martínez, sino que cuando fui expulsado de casa, incluso mandó a fabricar un collar para perros solo para burlarse de mí. Fue entonces cuando comprendí que su verdadera naturaleza era la de una mujer codiciosa y oportunista. Su dulzura de antaño, su aparente bondad y cortesía, no eran más que un disfraz hipócrita. Camila, todo es culpa mía, se apresuró a decir Yamal, fingiendo compasión. Yo no he de con acento agudo bien a mi hermano. Si quieres culpar a alguien, que sea a mí. Aunque en apariencia mostraba remordimiento, no dejaba de alardear de su condición de primogénito de los Martínez. Pero parecía olvidar un detalle. Ni mi madre ni mi abuelo materno lo habían reconocido jamás como verdadero heredero de la familia Martínez. Levanté la cabeza, sonriendo con ironía, y dije suavemente: no recuerdo tener un hermano mayor. Mi madre solo dio a luz a un hijo, yo. ¿Acaso no lo sabe todo el mundo? El rostro de Yamal se ensombreció al instante. Antes de que pudiera replicar, Camila intervino con burla: Yamal, todos saben que tu madre siempre fue parcial. Cuando Yamal nació, ni siquiera organizó su fiesta de primer año. Pero en tu caso lo celebró con gran ostentación, como si quisiera que todo el mundo lo supiera. Quizá estaba ya senil, tratándote con tanto favor siendo solo un adoptado. Te has aprovechado de todo lo que en realidad le correspondía a Yamal. ¿Y aún así te atreves a atacarlo con ello? Camila me atacaba sin descanso, y Yamal fingió entonces comprensión. Hermano, lo sé, sientes rencor porque Camila me eligió a mí, y eso te hace querer sabotearme. Pero si ella me ama de verdad, ni siquiera la obligación podría cambiarlo. ¿No crees? No pude contenerme y solté una risa helada. Piensas demasiado. No he venido a arruinar nada. Solo a desearles, sinceramente, 100 años de felicidad. En ese momento, mi padre también se acercó, frunciendo el ceño. ¿Qué hacen hablando tanto? Vayan a brindar con los invitados. Ambos me lanzaron una mirada hostil y se marcharon obedeciendo sus palabras. Yamal, te advierto, no causes disturbios en la boda de Yamal. Provocar escándalos por una mujer es inaceptable. Al fin y al cabo, él sigue siendo tu hermano. No pude más. Miré a aquel padre parcial de toda la vida y reí con desprecio. ¿De verdad? Por eso, aprovechando la ausencia de mi madre, no solo apresuraste esta boda, sino que difundiste rumores diciendo que yo era el adoptado. Lo recuerdo muy bien, cuando Yamal aún no había aparecido. Eras muy bueno conmigo, cumplías todos mis caprichos, incluso aquellos que mi madre prohibía. Pero desde que Yamal entró en escena, tu corazón se inclinó hacia él. Le dijiste a mamá que, para no herir la sensibilidad del pobre niño, toda la familia debía tratarlo como hijo propio, y jamás revelar nada al exterior.
Desde entonces, lo que yo tenía, él debía tener también. Y lo que yo no tenía, igualmente debía dársele. Con el tiempo, cualquier cosa que me pertenecía. Si la Mal la quería, yo debía cederla. Y el resultado es este. Hasta mi prometida y el título de hijo único de la familia Martínez le fueron entregados a él. Pero esta vez solo cederé una cosa, Camila. El título de único heredero de los Martínez, que ni lo sueñe. Insolente, rugió mi padre. Soy tu padre. ¿Con qué derecho me cuestionas así? El asunto de la identidad de la Mal lo decido yo. Como cabeza de familia. Ya no lo escuché más. Al ver que los invitados habían terminado de comer, subí directamente al escenario. Tomé el micrófono y declaré: Estimados señores, antes de dar por concluida la boda, hay algo que debo aclarar públicamente. El hombre que hoy se casa con la señorita Camila no es el primogénito de los Martínez. Él es solo un hijo adoptivo, acogido por mis padres hace más de 25 años. Apenas terminé, la sala entera estalló en murmullos. Todas las cámaras y objetivos se enfocaron en mí. La Mal, pálido de pánico, corrió al escenario. Hermano, basta ya, aunque nuestros padres te quieran de corazón. Un adoptado sigue siendo un adoptado. Entiendo que no lo aceptes aún, hablemos en casa. Hoy es mi día de boda. ¿Quieres dejar a la familia Martínez sin honor? Respondí con una risa gélida. ¿Yo el adoptado? Entonces dime, ¿cómo piensas demostrarlo? De inmediato, mi padre subió furioso al escenario. Me arrebató el micrófono y gritó: Yamal, no digas disparates aquí. Yo soy el jefe de esta familia. ¿Y crees que no sé quién es mi verdadero hijo? Lo miré con serenidad. A ese hombre que alguna vez veneré. No piensen que ignoro sus cálculos. ¿Acaso no quieren simplemente emparentar rápido con los García? ¿Para afianzar su posición? ¿Quién es el hijo adoptivo? ¿Quién? Ni siquiera alcancé a terminar mi frase cuando los padres de Camila interrumpieron con frialdad. Hay que saber comportarse, con un carácter como el tuyo. Aunque fueras el hijo biológico de los Martínez, jamás entregaría a mi hija a alguien como tú. Mi mirada se dirigió lentamente hacia el hombre que había hablado, José García, el padre de Camila, que me observaba con furia. Antes de que pudiera responder, la madre de Camila continuó con una voz helada: un hombre sin educación, sin moral, ¿cómo se atreve a disputar el título de heredero de los Martínez? Un hijo adoptivo, en realidad, no es más que un perro mantenido por esa familia. En lugar de reflexionar sobre sí mismo, solo sabe soñar despierto. ¿Y pretendes que mi hija se case contigo? Yo no sabía que había hecho la Mal a mis espaldas durante los años en que estudié en el extranjero, pero era evidente que se dedicó a manchar mi reputación. Por eso, la familia García siempre me miró con prejuicio. Estaban convencidos de que yo, dentro del país, no era más que un inútil, un vividor que no servía para nada, y que la familia Martínez me había enviado fuera simplemente para pulirme la imagen. Pero la verdad era muy distinta. Mis notas en la escuela siempre fueron sobresalientes. Fue mi madre quien decidió enviarme al extranjero, con la esperanza de que adquiriera una formación más profunda, nuevas habilidades y me preparara para heredar la empresa en el futuro. Durante esos años de esfuerzo, mi madre dejó la gestión temporal de la compañía en manos de mi padre y de la Mal. Así, ante los ojos de los demás, la Mal parecía un prodigio de los negocios, mientras que yo cargaba con la fama de ser un inútil sin logros. Nadie sabía que el producto más reciente de la empresa, ese que acababa de cosechar un éxito rotundo, había sido desarrollado por mí. En cambio, en 3 años de control, la Mal no logró absolutamente nada. Su única habilidad era apropiarse del trabajo ajeno. Las palabras crueles de los padres de Camila encendieron aún más al público. Los invitados, que antes se entretenían viendo el espectáculo, comenzaron a gritar insultos contra mí. Mírate, ¿con qué cara pretendes disputar el título? ¿Un tipo así pretende dirigir una empresa? La arruinaría en un instante. Exacto. Es un bufón que no conoce sus límites. ¡Qué vergüenza! Vivió de la caridad de los Martínez, sin estudios serios. Y aún así lo mandaron al extranjero a adornarse. Y ahora vuelve creyéndose alguien importante. En mi vida pasada, escuchar tales acusaciones me habría hecho perder el control por la rabia. Pero ahora, agradecía que Dios me hubiese dado una segunda oportunidad. Esta vez estaba preparado. Antes de discutir sobre la cuestión del linaje, lo primero que debía hacer era limpiar mi nombre. Aprovechando la ocasión, tomé el micrófono con calma, miré a la multitud que seguía vociferando y dije: Señoras y señores, les ruego que primero miren la pantalla grande. Después de eso, cualquiera que me haya difamado podrá expresar su opinión, y yo sin duda los llevaré a los tribunales. Mi padre frunció el ceño, con el rostro cada vez más tenso. Yamal, ¿qué piensas hacer ahora? La Mal arrugó la frente, incómodo, pero forzó una sonrisa. Hermano, si la gente quiere malinterpretar, deja que lo hagan. Al fin y al cabo, tú sigues siendo el hijo adoptivo de los Martínez. ¿O es que ni siquiera tienes la dignidad de aceptarlo? ¿Tenías que arruinar mi boda de esta manera? Camila, furiosa, me miró con rencor y rechinó los dientes. Yamal, qué egoísta eres. Si no puedes tenerme, ¿pretendes destruir mi boda también?
No le hice caso. Saqué mi teléfono y empecé a proyectar imágenes, mis calificaciones, mis premios, cada resultado de investigación logrado en tierras extranjeras. Todo aparecía uno tras otro en la pantalla. Incluso los aportes silenciosos que había hecho a la empresa quedaban ahora expuestos frente a todos. La atmósfera, antes cargada de hostilidad, comenzó a transformarse en murmullos. Algunos ya dudaban. ¿Entonces todos esos rumores eran falsos? Ya lo sospechaba, al fin y al cabo. Él también es hijo de los Martínez. No podía ser tan inútil. En ese momento, el padre de Camila soltó una risa fría y habló con arrogancia. Por muy capaz que sea, sigue siendo solo un hijo adoptivo. Podrá apoyar a mi yerno, pero nunca ocupará el lugar principal que corresponde hoy en esta boda. Había demasiados personajes influyentes en la sala, y la familia García no era cualquiera. Sus palabras altivas lograron inclinar otra vez la opinión pública. Es cierto, solo es un adoptado. Puede ser asistente, pero ¿cree que con talento puede cambiar su identidad? Ridículo. Aunque tenga habilidad, sin inteligencia seguirá siendo un inútil. En vez de ganarse al heredero, viene a sabotear su boda. ¡Qué estúpido! Yo volví a sonreír con serenidad. Tomé el micrófono y hablé con acento agudo despacio. Señoras y señores, hoy quiero aprovechar esta ocasión para aclarar lo del supuesto hijo adoptivo. Giré la cabeza y miré con calma a Amal y a mi padre. Padre, dices que soy adoptado. Entonces, muéstranos a mí y a todos aquí una prueba clara. ¿O acaso basta con tu palabra como cabeza de familia para que una mentira se convierta en verdad? La sala quedó en silencio absoluto. Todas las miradas se clavaron en mi padre. Esperando. Había periodistas presentes. Aquello ya era público. Si no mostraba pruebas, las consecuencias serían desastrosas. El rostro de mi padre se volvió lívido. Estaba tan furioso que el pecho le subía y bajaba violentamente. Incluso levantó la mano para golpearme. Pero yo sujeté su muñeca con firmeza. ¿Vas a recurrir a la violencia? ¿Padre? ¿Por qué tanta ira? ¿No fuiste tú quien aseguró que yo era adoptado? Entonces, muéstranos la evidencia aquí y ahora. Así evitamos futuros rumores. De pronto, Amal irrumpió con una sonrisa confiada. ¿Para qué tanta prisa, hermano? Ya mandé a alguien a traer la prueba. En un momento la verás con tus propios ojos. Al oírlo, vi el rostro de mi padre palidecer, mordiéndose los labios mientras lo jalaba discretamente, como advirtiéndolo. Pero Amal respondió en voz baja. No te preocupes, papá, pronto habrá un buen espectáculo. Luego, arrebató el micrófono de mis manos y se dirigió al público con aire solemne. Señoras y señores, como todos han visto, este hermano mío no solo es ingrato, sino que además intenta arruinar mi boda. Por lo tanto, en nombre de la familia Martínez, anuncio que al finalizar la ceremonia será expulsado de la casa. Podremos hacer caridad, pero nunca mantendremos a un lobo con piel de cordero que no sabe agradecer. Un estruendo de aplausos se levantó desde abajo, acompañado de voces de aprobación. Exacto, alguien así debe ser expulsado. Esto también es una lección para aquellos que aceptan criar a los hijos de otros a la ligera. Yo no presté la menor atención a esos comentarios, porque sabía que, después de la función de Amal, llegaría mi turno de subir al escenario. Quería ver qué clase de pruebas iba a mostrar. Amal, ¿te arrepientes de haber arruinado la boda? Camila no perdía la oportunidad de burlarse de mí. Su tono era dulce pero lleno de veneno. Yo la miré y solté una leve risa. Una persona como ella, engañada para casarse, lo tenía bien merecido. En mi vida pasada, por no saber nada, no me resistí, dejándolos vivir felices toda la vida. Pero en esta vida, los que pagarán serán ellos. Pasaron 10 minutos y, finalmente, llegó la llamada prueba de Amal. Recibió de su asistente una carpeta con documentos y, con toda calma, la abrió. Yo casi podía adivinar de qué se trataba. Y no me equivoqué. Sacó un resultado de prueba de ADN y lo levantó frente a todos. Aquí está el resultado de la prueba de ADN entre mi padre y yo. El resultado demuestra una relación biológica del 99,99%. ¿Acaso una prueba de ADN con tal certeza puede ser falsificada? Apenas mostró la prueba, el público comenzó a murmurar. Y no faltaron quienes gritaron al unísono. ¡Échenlo! Amal me miró con ojos llenos de burla y desafío. Yo, en cambio, fijé mi vista en mi padre. Contrario a la vergüenza que yo esperaba, su rostro no mostraba ni una pizca de arrepentimiento. Con la cabeza erguida y la espalda recta, dijo con serenidad: Amal, yo no pensaba humillarte, ni decirte esto, pero la verdad es que Amal es el verdadero hijo mío y de tu madre. Al oírlo, solo me entró la risa. Con razón lo favorecía tanto. Era porque compartían sangre, pero lo había hecho hasta el extremo de negar al hijo que había crecido a su lado tantos años. De no ser porque mi abuelo, cuando yo era niño, me lo insinuó sin querer, quizá habría creído sus palabras. Recordé claramente, cuando me reprendía por travieso. Él me abrazó y me dijo: Amal, recuerda que tu madre solo te tuvo a ti. Eres el único apoyo de tu madre. Por eso debes esforzarte más que los demás.
Al pensar en eso, no pude contener la carcajada. ¿De qué te ríes? ¿Te has vuelto loco del susto? Camila me miró con desprecio, abrazada a Lamal. Yamal, ¿acaso tienes algo más que decir? Al principio, mis padres quisieron ocultártelo para no herirte. Pero tú llegaste a un punto tan irracional que ya no podemos tolerarlo. Si te expulsan de la familia Martínez, será solo tu culpa. Lamal fingía estar dolido, pero sus ojos brillaban de orgullo. Desde abajo, los gritos de «échenlo» no cesaban. Yo, sin embargo, permanecí sereno y hable con acento agudo con calma. Parece que olvidan un detalle. Esta prueba de ADN solo demuestra que él es hijo de mi padre. ¿Pero acaso prueba que también es hijo de mi madre? Mis palabras provocaron un silencio absoluto en el salón. El aire se volvió denso. Que mi padre hubiera tenido una aventura no era imposible. Y yo estaba convencido. Lamal no era hijo de mi madre. A diferencia de mi padre. Mi madre nunca discriminó entre nosotros dos. Pero tampoco lo miraba con cariño verdadero. Lo trataba igual que a mí en cuanto a ropa y sustento. Pero yo siempre sentí la diferencia. Desde pequeño, ella me consideró el heredero de la familia Martínez. Me educó personalmente y fue muy estricta conmigo. Si yo era inferior a Lamal en algo, inmediatamente me castigaba con dureza. Ella también intentó educar a Lamal con el mismo rigor. Pero como él no soportó la disciplina, terminó por dejarlo de lado. Exteriormente, ambos éramos hijos Martínez. Pero mi abuelo jamás reconoció a Lamal como nieto de sangre. Ahora mi abuelo había muerto. Mi madre estaba de viaje. Y mi padre con Lamal se apresuraban a confirmar su linaje y a expulsarme. ¿Y por qué en un evento tan grande como la boda de su hijo? ¿No invitaron a mi madre? ¿Qué temían? Antes de que mi padre o Lamal respondieran, Camila se apresuró a intervenir. Tu madre está en el extranjero recibiendo tratamiento. Por eso no pudo asistir a la boda. Un hijo adoptivo sigue siendo un hijo adoptivo. Ni siquiera te preocupas por la enfermedad de tu propia madre. Así que con eso engañaban a los García. ¿De veras? Entonces llamaré para confirmarlo. Con una sonrisa, saqué el teléfono y estaba a punto de marcar cuando, de repente, Lamal me lo arrebató de un manotazo, haciéndolo caer. Basta de alborotar. Ya arruinaste mi boda. ¿Ahora también quieres molestar a mamá? Con furia, hizo una seña. Un grupo de guardias de seguridad corrió hacia el escenario para arrastrarme. Me resistí, gritando. ¿Qué pasa, Lamal? ¿Tienes miedo? Si no temes, ¿por qué no me dejas llamar? Luché con todas mis fuerzas, pero era inútil contra tantos. Me arrastraron como a un criminal. Al pasar entre la multitud, los comentarios hirientes no paraban. Un adoptado atreviéndose a desafiar a su propia familia. Ni sabe lo que es el cielo ni la tierra. La madre de Camila suspiró aliviada. Qué suerte que mi hija no se casó con alguien así. Un simple hijo adoptivo que sueña con ella. El padre de Camila resopló con desprecio. ¿Adoptado? En realidad no es más que un perro que criaron. Esas palabras me dolieron en lo más hondo. Por fin comprendí lo que era la naturaleza humana. Tiempo atrás, esa misma familia García había intentado congraciarse, rogando casar a su hija conmigo, aunque no podían compararse con mi familia en Estados Unidos. Mi madre los consideró intelectuales y aceptó la alianza a regañadientes. ¿Y ahora? Solo juzgaban a la gente por su estatus. Una verdadera vergüenza para la palabra intelectual. Me arrastraron hasta la puerta. Me levantaron bruscamente y me arrojaron al suelo. El dolor me impedía levantarme, pero alcancé a mirar mi reloj. Era la hora. Justo entonces, un lujoso coche deportivo rojo se detuvo frente a mí. La puerta se abrió lentamente, y una dama de porte elegante y distinguidos descendió. «Mamá, por fin llegaste». Al verme tirado en el suelo, frunció el ceño, y corrió a levantarme, aunque su semblante era frío. Su voz no pudo ocultar la preocupación genuina. «¿Qué te pasó, hijo?» No como mi padre, siempre hipócrita y distante. Mi madre, aunque parca en palabras, expresaba un amor real y palpable. 25 años de discriminación habían sido suficientes. Ahora que todo estaba saliendo a la luz, yo no reconocería más a ese hombre como padre. En mi vida pasada, aún recordaba vívidamente el momento en que él y Lamal me echaron de casa. Pero en esta vida, me juré protegerme a mí mismo y a mi madre. Cuando intentamos entrar al salón, los guardias nos detuvieron en la puerta. «Por favor, muestre su invitación». El señor Lamal ordenó que nadie sin invitación entrara. ¡Paf! Un bofetón resonó de inmediato en la cara del guardia. Otro de los escoltas habló con autoridad. «Abran bien los ojos. Ella es la madre del señor Lamal». Los dos guardias agacharon la cabeza. Avergonzados, miraron de reojo la vestimenta refinada y la imponente presencia de mi madre. Toda ella irradiaba lujo y clase. No se atrevieron a seguir discutiendo y nos dejaron pasar. Al entrar al salón, las risas se apagaron de golpe. Un silencio sepulcral cubrió el lugar. Los presentes quedaron boquiabiertos, algunos casi soltando sus copas de vino. El primero en reaccionar sonrió diplomáticamente, levantando su copa mientras se acercaba. «Presidente Ariana, hemos oído que usted estaba enferma, y aún no habíamos tenido tiempo de visitarla. ¿Cómo es que hace el esfuerzo de venir a la boda? Al fin y al cabo,
La salud es lo más importante. Mi madre no se dignó a responder. Avanzó con frialdad directamente hacia la Mal. Mamá, ¿por qué estás aquí? La Mal tartamudeó, lanzando una mirada nerviosa hacia mi padre. Él también balbuceó. Esposa, ¿tú no estabas en el extranjero? López, ¿qué significa esta boda? Mi madre preguntó directamente, con una voz helada. Él se quedó sin palabras, sin saber qué contestar. En ese momento, Camila alzó la cabeza con decisión y se adelantó frente a mi madre. Mamá, no culpes ni a papá ni a la Mal. Yo quiero a la Mal, yo quiero casarme con él. Mi padre añadió de inmediato. Sí, exactamente, esposa, todo esto fue idea de Camila. Vi que los dos se amaban de verdad y no quise separarlos. Como pensé que estabas ocupada, decidí organizar la boda por mi cuenta. Mi madre aún no había respondido cuando, a nuestras espaldas, resonó una voz cargada de burla. Ella y yo giramos al mismo tiempo, y vimos a la consuegra. Usted es mujer, lo mejor es que no se meta en este asunto. Sobre el matrimonio, tanto mi marido como yo estamos de acuerdo. El señor Martínez también lo aprueba, y los dos jóvenes están encantados. No tiene por qué entrometerse. ¿Acaso en el matrimonio de sus hijos el señor Martínez no puede decidir? Siempre he oído que, en la alta sociedad, nadie la tomaba en serio. Hoy lo veo con mis propios ojos. Para salvar la reputación de la Mal, declararon públicamente que el verdadero jefe de la familia Martínez era él. Y que mi madre solo tenía un título vacío. Jamás imaginé que habría quienes realmente creyeran en eso. Pero mi madre no se enojó. Únicamente sonrió levemente, y lo que dijo a continuación hizo que el rostro de todos cambiara por completo. Por supuesto que él puede oficiar la boda. Después de todo, no es más que el matrimonio de un hijo adoptivo. ¿Para qué habría de presentarme en persona? ¿Qué? ¿La Mal es un hijo adoptivo? ¿Cómo es posible? ¿Acaso no se ha hecho con todo el control de la familia Martínez? Si de verdad fuera adoptado, ¿cómo iba el patriarca Martínez a entregarle semejante imperio a un extraño? El murmullo se extendió como fuego. Finalmente, el señor José García perdió la calma. Se adelantó rápidamente, con voz ansiosa. Consuegra, ¿no estará confundida? ¿Acaso no sabe mejor que nadie quién es el hijo que dio a luz? ¿Es necesario engañar a todos por un simple adoptado? Camila, ya incapaz de contenerse, exclamó. Mamá, has perdido totalmente el juicio. Yamal no es más que un perro criado por la familia Martínez. ¿Para qué guardarle las apariencias? Mi madre los fulminó con una mirada fría y solemne. Con voz tranquila pero poderosa, respondió. ¿Quién es mi verdadero hijo? ¿Acaso yo misma no lo sé mejor que nadie? Esa sola frase hizo callar a todos los presentes. Nadie se atrevió a replicar. Inmediatamente, ella alzó la voz, y aprovechó la ocasión para anunciar algo más. Me tomó de la mano y me llevó al escenario. Bajo la mirada furiosa de la Mal y de sus cómplices, yo curvé los labios en una sonrisa desafiante. Entonces, mi madre tomó el micrófono y se irguió con firmeza. Damas y caballeros, aquí quiero aclarar algo de suma importancia. En toda mi vida solo he tenido un hijo varón, Yamal. Él es el único heredero legítimo de la familia Martínez. La sala entera estalló en un murmullo ensordecedor. Mi madre prosiguió, cada vez con más firmeza. Y la Mal es un hijo adoptivo que mi esposo López y yo acogimos hace más de 25 años. Antes de que terminara de hablar, la Mal gritó, los ojos enrojecidos como si fuera a llorar. Mamá, sé que desde pequeño siempre has favorecido a mi hermano. Pero por favor no mientas más. Papá y yo ya hemos hecho una prueba de ADN. ¿Por qué insistes en decir estas cosas? ¿Acaso en tu corazón solo existe él? Yo lo miré con frialdad. Había actuado tanto tiempo que incluso él mismo se creía su papel. Me incliné hacia mi madre y le susurré unas palabras. Ella asintió. Entonces saqué mi teléfono y proyecté unas imágenes en la pantalla gigante. La Mal, ¿dices que mi madre miente? Entonces mira bien. Observa quién es la mujer de esta fotografía. La Mal quedó petrificado. Mi padre temblaba entero, incapaz de alzar la vista. Las imágenes iban apareciendo una tras otra. Una mujer sosteniendo a un niño pequeño. Y a su lado un hombre joven y apuesto. Ni más ni menos que mi propio padre. Yo tomé el micrófono de la mano de mi madre y declaré con calma. Por favor, observen con atención. Esa mujer es la verdadera madre biológica de la Mal. Y la Mal es, en realidad, el hijo ilegítimo de mi padre con esa mujer. Con esas palabras, toda la verdad quedó al descubierto. El público cambió de rostro de inmediato, como hierba azotada por el viento. ¿Así que era un hijo bastardo? Solo un hijo ilegítimo, y aún así tuvo el descaro de engañarnos. Nos hizo creer que era el auténtico heredero. ¿Quién fue el que más lo defendió hace un rato? Pues su empresa, que se olvide de cualquier trato con los Martínez. Se atrevieron a ofender al verdadero sucesor, y ahora se les vuelve en contra. Abajo del escenario ya había quienes estaban a punto de pelearse. Mi madre, viendo que era el momento oportuno, alzó de nuevo el micrófono. Damas y caballeros, ahora todo está claro, y yo anuncio oficialmente una cosa más. El único heredero de la familia Martínez, desde el principio hasta el final, ha sido y siempre será mi hijo, Yamal Martínez. En cuanto ella terminó de hablar,
Mi padre rugió de rabia. Ariana, ¿quiere que revele públicamente su vergüenza? Mi madre, que siempre había sido serena y fría, al escuchar esas palabras comenzó a temblar violentamente. Su rostro se tornó pálido hasta lo aterrador, sin una gota de sangre. Me apresuré a sostenerla. Mamá, ¿qué te pasa? Apreté los dientes, sudor frío corriendo por mi frente. Mi padre continuó hablando con tono sarcástico. Ariana, si eres tan despiadada, entonces no me culpes a mí por ser cruel. ¿Acaso crees que eres tan honorable? No pude contenerme más y grité. Padre, basta ya. Pero él, como enloquecido, giró bruscamente, me miró con los ojos desorbitados y rugió. No me llames padre, no tengo un hijo como tú. Tú no eres más que el producto de la humillación de tu madre. Esas palabras no solo me dejaron atónito, sino que sumieron al salón entero en un silencio sepulcral. Un segundo después, la multitud estalló en murmullos y señalamientos contra mi madre. Lo sabía, Ariana siempre tan arrogante. ¿Cómo iba a valorar a alguien de origen humilde? Ella misma tampoco es pura. ¡Qué hipócrita! Se mostraba intachable, y resulta que por dentro estaba manchada. Vi cómo mi madre se desmoronaba poco a poco, su cuerpo sin fuerzas cayendo en mis brazos. En ese momento, lo único que pude hacer fue abrazarla con fuerza, gritando con furia. No digas más, no digas más. De inmediato llamé a emergencias y la llevé corriendo al hospital. Permanecí a su lado día y noche. Cuando finalmente despertó, me confesó toda la verdad que había ocultado durante tantos años. Resulta que, de joven, había sido ultrajada por un extraño. Temiendo las habladurías, eligió casarse con mi padre, López, quien llevaba tiempo cortejándola, para ocultar aquel hecho. Él la desposó y declaró públicamente que yo era su hijo biológico. Pero 3 años después, trajo a casa un niño al que dijo querer adoptar. Ese niño era Lamal, su hijo ilegítimo con una exnovia que había muerto en un accidente. Al principio, mi madre se opuso firmemente, pero al final, pensando en mi situación, cedió. Desde entonces, en la familia Martínez hubo 2 hijos. Lamal comía, vivía y era educado como un auténtico joven maestro, aunque su verdadero origen jamás fue revelado. El exterior lo reconocía tácitamente como hijo de la familia Martínez. Aún así, mi padre nunca estuvo satisfecho. Cuando mi madre se preparaba para viajar al extranjero, ella pidió el divorcio. Durante nuestra ausencia, él difundió en secreto que yo era un hijo adoptivo, y rápidamente organizó una alianza matrimonial con los García, intentando usar el apellido Martínez para afianzar su poder en la empresa. Y, de paso, expulsarnos a mi madre y a mí definitivamente. Después de aquel episodio, llevé a mi madre a un psicólogo, para ayudarla a superar la sombra que la había perseguido toda la vida. Yo, por mi parte, asumí oficialmente el control de la compañía, arrebatando de raíz todo el poder que estaba en manos de Lamal, y degradándolo a simple empleado. Él, furioso, presentó su renuncia y se marchó. Yo sabía que pretendía aferrarse a la familia García como apoyo, pero jamás le daría esa oportunidad. Tarde o temprano, los García serían aplastados por mí. De hecho, ahora mismo dependían de un proyecto que necesitaba de mí, y pensaba aprovecharlo para hundirlos para siempre. Tras la partida de Lamal, mi padre irrumpió en mi oficina. Yamal, ¿qué pretendes? ¿Apenas tomas el mando y ya actúas con tanta dureza? Al fin y al cabo, él es tu hermano, al menos de nombre. Lo miré con frialdad, respondiendo con hastío. Recoja su carta de renuncia firmada y márchese. En el pasado, por creerlo mi padre, siempre le mostré respeto, pero ahora entendía que todos esos años había entregado mi sinceridad a la persona equivocada. ¿Qué has dicho? ¿Piensas echarme? Raya, gritó, temblando de rabia, con el rostro enrojecido. Asentí con calma. Sí, durante todos estos años no has aportado nada a la empresa. Solo has vivido gastando dinero como si estuvieras jubilado. Despedirte es lo más justo. Con frialdad, coloqué otro documento sobre la mesa. Aquí está el divorcio, fírmalo también. ¿Y si no lo firmas? Tengo cientos de formas de obligarte a hacerlo. Mi tono gélido y mi expresión firme lo dejaron helado. Miró en silencio al hijo que alguna vez fue dócil y obediente. Y quedó atónito. Ahora me había transformado por completo, convertido en alguien totalmente distinto. Él de pronto sintió un miedo indescriptible. Desde el día en que asumí el poder, toda la empresa fue sometida a una estricta reestructuración, con una firmeza que recordaba a la de mi abuelo en el pasado. En ese instante, López comprendió con asombro. El muchacho frente a él ya no era el Yamal débil y tímido de antaño. Recibió los papeles de divorcio, aunque, sin resignarse, intentó negociar una parte de las acciones. También quiero aquella mansión, dijo con voz forzada. Solté una risa de desprecio, pero asentí. Después, en silencio, compré todas las acciones que estaban en manos de Lamal, y al mismo tiempo ejecuté la caída del grupo García. 6 meses después, García declaró oficialmente la bancarrota. Cuando volví a ver a Lamal y a su esposa, se encontraban discutiendo acaloradamente en plena calle. Camila, con un vientre de embarazo avanzado, lo insultaba, llamándolo estafador, engañador matrimonial.
La Mal, presa de la ira, la empujó con violencia, haciéndola caer al suelo con un grito desgarrador. Enseguida, la sangre comenzó a manar de sus piernas. Él, aterrorizado, perdió la razón y huyó entre la multitud. En ese momento, aparecieron los padres de Camila. Su madre se lanzó a abrazarla, llorando desconsoladamente y pidiendo ayuda, mientras su padre miraba alrededor con desesperación, hasta que corrió directamente hacia mí, golpeando frenéticamente el vidrio de mi coche. «Por favor, salve a mi hija». Su voz temblorosa rogaba llevarla al hospital. Pero al reconocerme dentro del coche, se quedó petrificado, paralizado un instante. Detrás, los gritos y sollozos de su esposa e hija seguían retumbando. Al final, tragándose el orgullo, continuó suplicando con lágrimas. «Se lo ruego, señor Yamal, salve a mi hija, tenga piedad, no se rebaje al nivel de alguien tan vil como yo». Observé en silencio a aquel hombre inclinado, suplicando con humillación. En mi interior no había compasión alguna, sino una amarga satisfacción. Aquel año, cuando él, su esposa y su hija me trataron como un perro, humillándome y expulsándome, ¿acaso tuvieron piedad? Cada palabra, cada mirada, quedaron grabadas en mí hasta hoy. Con frialdad respondí: «Espere a que llegue la ambulancia. Tengo asuntos más importantes que atender». Dicho esto, subí el vidrio y arranqué sin dudar, dejando atrás los gritos desesperados. Todo lo que le ocurría a Camila era la consecuencia de sus propios actos. La retribución que merecía. ¿Cómo podría yo intervenir? Poco después, supe la noticia. Camila había perdido al bebé. La Mal fue llevado a juicio por lesiones intencionadas, y finalmente condenado a 3 años de prisión. En cuanto a mi madre, tras un tiempo de tratamiento intensivo, su salud se fue recuperando poco a poco y todo mejoró. En mi corazón agradecí al cielo la oportunidad de vivir de nuevo. En esta vida, juré vivir con dignidad, y proteger con todas mis fuerzas a quienes amo.